Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Bueno, hoy vamos a tratar un tema así un poco dificilillo. Pensaba al principio, cuando hablábamos de psicología del sonido, que sería una cosa fácil, el sonido, que es la vibración, la frecuencia, la música y tal, pero luego te vas liando, y luego sale, pues, ya veréis. Puedo tutear, ¿no? Estamos aquí familias, y luego ya veremos. A ver, ¿cómo vamos a enfocar el tema? En principio me presento un poco. Estoy en la Asociación de Médicos Sanadores, pero no soy ni médico, ni terapeuta, ni sanador, ni pertenezco a ninguna religión, ni pertenezco a nada, porque pertenezco a todo. Es decir, me siento libre de meterme con todo. Entonces, yo lo que quisiera es que si me meto con algo personal, con ideas, con creencias, bueno, pues dejadlo aquí. No me echéis tomates, la camisa está limpia. ¿Cómo me defino, pues? Me defino yo como un buscador de la verdad, allí donde se encuentre. Porque en todas partes está. Porque la verdad para mí es la realidad. Y un científico lo que hace es esto, buscar la verdad, el porqué de las cosas. Y cuando metemos en el porqué de las cosas, empezamos con meternos en el porqué de esto, de aquello, y si vamos siguiendo, nos hemos de meter obligatoriamente en el porqué de mí mismo. ¿Por qué soy feliz o no soy feliz? ¿Por qué estoy alegre o no estoy alegre? ¿Quién soy yo y qué diante hago aquí y ahora? Si naciéramos de entrada con 30 años, eso no lo aguantaba nadie. Pero está bien montado. Nacemos chiquitines, no nos enteramos de nada, nos van metiendo el coco cosas. Tú eres Pepito, tú eres Marta, tú eres Isabel, y nos lo creemos. Y llegamos a los 30 años tan programados que ya no nos preguntamos qué diante estamos haciendo aquí. Y un científico tiene que empezar a preguntarse no solamente cómo se abre esa puerta, sino quién soy yo. Y cuando nos metemos en preguntar qué es el sonido, qué es yo, qué relación tengo yo, es decir, la psicología del sonido, están saliendo cosas que os pediría que las cogierais como hipótesis. Un científico, la forma de trabajar científica es tomar las cosas como hipótesis, que luego se demuestran que son o son de otra forma, es igual, con hipótesis. Y luego, cuando la hipótesis se pone en práctica, se decide si esta hipótesis es válida, es correcta o no. Cuando son hipótesis de lo que somos nosotros, el ponerlo en práctica es la vida, el ahora, el cada día. La relación con la pareja, con los amigos, con los hijos. ¿Cómo sabemos si las hipótesis funcionan o no funcionan? Porque hay paz, hay felicidad, hay tranquilidad dentro de nosotros. Es decir, la parte psicológica, interna de nosotros mismos. Pues vamos a entrar al tema. ¿Qué es el sonido? El sonido es vibración. Si nos atenemos a los físicos newtonianos, a la física clásica, son ondas sonoras que salen de un altavoz, de mi boca, de la boca de alguien, del motor de un coche, de la garganta de un pajarito. Son vibraciones acústicas, que son audibles entre los 20 y los 20.000, depende de la persona, etcétera. Eso es la parte física clásica. Un médico diría, pues estas ondas llegan al tímpano, etcétera. Pero, si profundizamos un poco más, pasamos de la física newtoniana o la clásica y pasamos a la física cuántica. Y nos dice que todo es energía, todo es vibración, todo es sonido. Y para poder saber qué es esta energía, este sonido, vamos al origen de este sonido, de esta vibración.
Y para ir al origen no nos quedamos cortos. Nos vamos allí, al origen del universo, al Big Bang, a la gran banda, a la gran orquesta, a la gran explosión. Y vamos a quedar un poco menos que el origen del universo. Y vamos a centrarnos en el origen de nuestro universo, nuestro sistema solar. Es decir, aquel Big Bang que los científicos dan como el nacimiento de una estrella, pero no cualquiera, la nuestra. El origen de nuestro sistema solar. Allí es donde estamos nosotros metidos. ¿Quién? Este es el problema. ¿Quién emitió este sonido? Porque todo, y esto la experiencia nos lo dice, todo tiene sus causas. Porque si queremos saber este sonido, esta gran explosión, este Big Bang, que dio a nacer esa estrella que es el Sol, nuestra estrella, tiene que haber un motivo. Y aquí tenemos que tomar nota de la sabiduría oriental, de la sabiduría antigua. Y habla de un ser, una entidad, que en un momento determinado decidió emitir este sonido con un propósito concreto, con un propósito determinado. Y visualizó desde el principio hasta el fin de este sistema solar, visualizó un plan para llevar a cabo este propósito. Y este propósito, si no nos dice, aquí nos apoyamos en la esencia de todas las religiones, ese propósito es expresar su esencia. Y su esencia es amor universal, es amor incondicional. Para esto, esta gran entidad, que en términos religiosos se le denomina Dios, se le denomina Alá, se le denomina lo que queráis, es igual, no tiene importancia. Pero que la filosofía griega, Heráclito, ya le denominó Logos. ¿Qué significa la palabra Logos? Por una parte, Logos significa palabra. El logopeda es el médico que trata de la palabra, de la forma como expresa un paciente que tiene una disfunción en emitir las palabras, es el logopeda. Pero también el logo significa una idea. El logo de una marca de coches, el anagrama, el dibujito, significa una idea. Y aquí vamos jugando con dos conceptos que iremos a lo largo de todo el taller, iremos entrelazando. Por una parte, palabra, sonido, vibración, energía. Y por otra parte, idea, propósito, voluntad, psicología. Y en la palabra logos sintetizamos lo que es el tema del taller, la psicología y el sonido. Y veremos que continuamente estamos hablando de sonido, palabra, música, etc. Y propósito, idea, algo que está dentro del sonido. Algo que se denomina el aliento. Fíjese que antes de pronunciar cualquier palabra, nosotros emitimos el aliento. El aliento es la idea, el propósito que impulsa a que la palabra se manifieste. Ese aliento que las escrituras las tradujeron como aleteo. El Espíritu Santo aleteó sobre las aguas. ¿Le suena? Ese aleteo es aliento, es el Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo, que es el sonido que precede a cualquier palabra. ¿Y qué es lo que precede a cualquier palabra? El propósito, la intención, el Big Bang. Nosotros estamos repitiendo y ahora iremos bajando de nivel hasta que penetremos en la parte más práctica. ¿Qué es la palabra? Aquello que se tradujo como el verbo. El verbo se hizo carne. Está simbolizando la creación. La palabra, el verbo,
se densificó, hablando en términos de física cuántica, y esta energía, la palabra, el verbo, se densificó hasta construir todo lo que nosotros vemos. Y así podemos decir que todo es sonido, todo es palabra, la palabra de Dios. Yo, como tengo mala memoria y las citas me gusta hablar, decirlas con concreción, dijo Heráclito en su libro La teoría del ser. Dice, no yo, sino habiendo escuchado a Logos, es sabio decir junto a él que todo es uno. Todo es uno. Todo es sonido, todo es propósito, todo es voluntad. Esa palabra, ese sonido que emitió el Logos, es incorrecto decir que emitió el Logos. Lo correcto es decir que inició su emisión, que lo sigue emitiendo mientras su propósito, es decir, la expresión del amor incondicional, del amor divino, del amor universal, está en proceso de expresión. Cuando este proceso de expresión haya llegado a su consumación, el Logos, la divinidad, dejará de emitir la palabra, la nota, el aliento, y el sistema solar penetrará, según palabras de la sabiduría oriental, de la sabiduría antigua, penetrará en oscuración. En términos de física cuántica, se convertirá en un agujero negro, simplemente porque el aliento, la palabra, la energía de la vida dejará de expresarse, dejará de manifestarse, y el sistema solar y todo lo que contiene el sistema solar penetrará en un agujero negro y desaparecerá. Si el Big Bang del sistema solar es el alfa, el agujero negro es el omega. Y en medio está la expresión, aquello que Logos, en su mente divina, visualizó de principio a fin y llevará a todo lo que hay en el sistema solar a la expresión, a la consumación, la expresión del amor universal. Ustedes me dirán, ¿y esto a mí qué? Bueno, como dijo Hermes Trismegisto, lo que es arriba es abajo, y vamos a bajar una octava. Y vamos a hablar de otro Big Bang, más pequeñito. Ese Big Bang que tuvo lugar hace 20, 30, 40, 70 años. Y vamos a decir lo mismo, con las mismas palabras, pero refiriéndonos a otra cosa. A un fragmento de este Logos, que denominaremos micrologos o pequeños logos, que es nuestro ser interno, nuestra esencia. Y para expresar el propósito a otro nivel, el propósito del amor universal, decidió emitir su palabra, porque es otro logos pequeñito. Y esta palabra, esta vibración, la emitió en un momento determinado del espacio y el tiempo. Un momento en el tiempo y en el espacio, porque eligió, asesorado por los señores del destino universal, que en Oriente se denominan los señores del karma, pero fíjense que estoy tomando de todas partes. Decidió unos padres, decidió un lugar, decidió una nación, decidió una carta astrológica, decidió un montón de circunstancias, y frente a este montón de circunstancias emitió la palabra. Porque es logos, una palabra con una intención, un propósito. ¿Y cuál es el resultado de esta palabra? Nosotros. Y ahí estamos. Nosotros repitiendo a otra octava más inferior todavía, emitiendo nuestra palabra. Y cuando digo emitir la palabra no me refiero solamente de que hablamos y que nos comunicamos mediante la palabra. Me estoy refiriendo a sonido, a vibración, a cualidad psicológica.
porque todos tenemos una cualidad psicológica que impregna nuestra vibración, nuestro sonido. Y así sintonizamos con personas, con situaciones, con música, etcétera, etcétera, como luego poco a poco iremos viendo. ¿Me van siguiendo? Sí. El proceso empieza de muy lejos, se acerca y acaba aquí, cuando nosotros nos cruzamos con una persona de ascensor y decimos buenas tardes. Bueno, esta palabra tiene una carga psicológica, ¿correcta o incorrecta? Porque estamos repitiendo en muy pequeña escala lo que se realiza a niveles cósmicos. Néstor Eiler, me parece que se dice, hablaba, exactamente Eiler, que el universo es una caja de música, que todo es sonido, todo es vibración, todo es psicología. Todos estamos interpretando lo que Pitágoras definió como la música de las esferas. Es decir, que somos músicos de una gran orquesta que se llama Sistema Solar, y hay un fragmento del Sistema Solar que se llama Humanidad. Y nosotros somos músicos de esta orquesta que se llama Humanidad. ¿Qué pasa? Vamos a utilizar la ley de analogía del Mestre Mefisto. Que nosotros venimos a este plató, a este auditorio, que es el planeta, con nuestro triple instrumento bajo el brazo. Ese triple instrumento es nuestro cuerpo físico, nuestro vehículo psicológico, emocional y nuestra mente. Y nos sentamos en esta dimensión y empezamos a tocar. ¿Qué pasa? Que somos aprendices. Y primero, el instrumento no está afinado. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Aprender a afinar el instrumento. ¿A qué nota? Pues a la nota de la sinfonía que tenemos que interpretar. Es decir, tenemos que tener un cuerpo físico sano, tenemos que tener un vehículo emocional equilibrado, gestionar nuestras emociones y tenemos que gestionar nuestros pensamientos. Porque imagínense que fuéramos a tocar en una orquesta y la mente, es decir, la cuerda de nuestro violín sonara sola a lo que le dé la gana. Es lo que nos pasa a todos. ¿Cómo vamos a interpretar esta sinfonía? Hemos de empezar que nuestra personalidad, nuestro instrumento, esté correctamente afinado. Primer punto. Segundo punto. ¿Cómo vamos a interpretar la sinfonía? Hemos de meter la mano en la cartera y sacar la partitura. La partitura es el propósito, la idea, el objetivo de nuestra vida. Y sabemos cuál es el objetivo de nuestra vida. ¿Cuánta gente se va de esta orquesta sin haber sacado la partitura de la cartera? Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Coger la partitura, ponerla en el atril y decir, mi instrumento ya funciona más o menos. Ya he aprendido más o menos a tocarlo. ¿Qué hay que tocar? Y tenemos que pasar hojas e ir a un compás determinado. Y este compás es la nota que hemos de tocar ahora. No nos vale que un músico esté tocando la nota de hace 10 compases. O la de dentro de 10 compases. No sirve. Hemos de tocar la nota que hay que tocar aquí y ahora. ¿Qué significa? Que la vida, en cada instante, nos está pidiendo que emitamos la nota correcta. En un momento determinado, la madre tiene que llevar a los hijos al colegio y tiene que emitir la nota correcta. El padre tiene que estar trabajando, el conductor del autobús está vendiendo los billetes. Es decir, nuestra vida es una sucesión de horas, que es lo único. Y cada hora no es nada más que un compás de esta sinfonía que nosotros tenemos que interpretar desde nuestra pequeña dimensión. Yo no sé
una persona determinada, cualquier persona, cuál es la nota que tiene que tocar. Porque tampoco sé qué instrumento tiene. Y yo, si tengo que tocar la trompeta, tengo que tocar la nota de la trompeta. No puedo tocar la nota no puedo decirle, tú estás haciendo incorrectamente, porque no estás tocando la nota esta. Porque él tiene que tocar su nota. Cada uno tenemos que tocar nuestra nota, emitir nuestro sonido. Pero si él toca la nota correcta de su partitura de trompeta, yo toco la nota correcta de mi partitura de violín, y el otro toca la nota correcta de piano, por ejemplo, sonaremos en armonía. Estaremos interpretando correctamente la sinfonía. ¿Cuál es el nombre de esta sinfonía? Esta sinfonía es la música de las esferas, es el propósito divino, es la sinfonía del amor incondicional. Que cada uno tenemos que poder tocar, expresar, afinando correctamente en cada instante de esta partitura. Y así, al final de la manifestación, podremos decir que los hijos de los hombres cantarán al unísono, como dicen las Escrituras Sagradas. Somos conscientes de que realmente el propósito de nuestra vida es expresar esta idea cósmica en muy pequeña escala. Somos conscientes porque si realmente ajustamos nuestro pequeño sonido al correcto, desde un extraterrestre que observe a la humanidad, lo que está viendo que es un conflicto, una falta de armonía. ¿Por qué? Pues muy sencillo, pues porque cada ser humano estamos tomando, interpretando, tocando la nota que nos da la gana. Porque ni tenemos nuestro violín afinado, ni tenemos la partitura en el atril, ni tenemos ninguna ganas de interpretar esta melodía. ¿Y qué pasa? Pues que no somos felices, que no hay paz, ni dentro de nuestro corazón, ni en el planeta. ¿Cómo podemos, ahora que somos más o menos conscientes de cuál es el propósito de nuestra vida, cómo podemos saber si emitimos la nota, el sonido correcto? Por la parte psicológica, el aliento, el propósito. ¿Por qué no somos conscientes desde nuestro pequeño yo de lo que realmente somos? Un fragmento del yo, un fragmento de Dios. Porque hay dos aspectos de Dios que claramente diferencian Occidente de Oriente. Por una parte, en Occidente se ha dado mucha importancia a este Dios distante que juzga a los vivos y a los muertos, ese Dios, según los judíos, que iracundo y vengativo, nada más lejos de la realidad. Lo que denominamos el Dios trascendente. Pero esa pequeño logos es la manifestación de este Dios trascendente en nosotros mismos. Y en Oriente, la filosofía oriental lo define como el Dios inmanente, el Cristo en nuestro corazón. Y el Bhagavad Gita, los escritos fantásticos de Oriente, define al Dios trascendente como el Dios que, habiendo compenetrado todo el universo con una fracción de mí mismo, yo permanezco. ¿Cómo podemos entender la relación de nuestro ser interno, este pequeño logos que se manifiesta como nosotros? La relación con el Dios trascendente, este logos solar de que he hablado antes. Hay una parábola que lo define muy bien. Es la parábola del hijo pródigo. Nosotros somos conscientes única y exclusivamente del pequeño yo. Hemos abandonado en nivel de conciencia, en percepción, lo que se define como la casa del Padre. Y llega un momento que nosotros debemos volver a la casa del Padre. Es decir, somos conscientes de que somos este pequeño logos, fragmento de la divinidad. Y ahora se expresa por todas partes que somos divinos.
pero somos divinos no como personalidad, porque nosotros no somos el instrumento, nosotros somos el músico. Estamos aquí para aprender, para experimentar, para equivocarnos, para emitir la nota que no es correcta. Y sabemos que emitimos la nota que no es correcta porque hay conflicto, porque hay sufrimiento, porque hay enfermedad, porque hay muerte. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Coger nuestra personalidad y reajustarla para emitir la nota correcta. ¿Cómo sabemos que no emitimos la nota correcta? Porque estamos enfermos. Y lo único que nos preocupamos es que el médico, el sanador, el terapeuta nos soluciona la enfermedad. Pero ¿y la parte psicológica? Porque si soluciona la enfermedad, pero no conseguimos que nosotros psicológicamente emitamos la nota correcta, la enfermedad volverá a salir. Porque el cuerpo físico es solamente la caja de resonancia y las emociones es lo que emite la cualidad psicológica. Vamos a entrar pues en terreno más práctico, así se despiertan ustedes un poco. Sí, eso te nota. Fuerte, ¿no? Con leche, pero... Vale. No, es que, a ver, son temas tremendamente abstractos. Y nosotros estamos acostumbrados a pensar en forma concreta, con el otro hemisferio. Y estamos acostumbrados a que nos diga, sí, porque la terapia tal, porque la terapia cual, porque tal, porque... Pero esto es abstracto. Y no estamos acostumbrados a pensar en forma abstracta. Pero hay que reflexionarlo y así se despierta la capacidad de pensar abstractamente. Porque a lo concreto es el conocimiento. Y el conocimiento nos hará actividades intelectuales. Pero el conocimiento es como el alimento. El alimento no alimenta a menos de que se digiera. ¿Qué significa que se digiera? Que el conocimiento hay que reflexionarlo, hay que interiorizarlo, hay que vivirlo, hay que aplicarlo. Y entonces, aquella parte de ese conocimiento, de ese alimento que nosotros hemos digerido, esto nos alimenta. Si sabiendo este taller, nuestra vida cotidiana, no digerimos, no aplicamos este alimento, no sirve para nada. Simplemente pues se va por el retete y nada. Que uno de este alimento pueda reflexionar más o menos, coger una pequeña parte, mayor o menor, no tiene importancia. Pero lo que consigamos reflexionar de estas ideas abstractas y sobre todo aplicarlos a la vida cotidiana es lo que intenta probar. ¿Cómo podemos aplicar esta sabiduría a la vida cotidiana? En nosotros mismos, en nuestra vida cotidiana, estamos realizando el mismo proceso. Cuando nosotros hablamos, se dice que la palabra es mágica, es creadora. Porque junto con la palabra hay un propósito, una intención que cualifica esta palabra. Disculpa. Sí. Cuando nosotros emitimos una palabra amorosa, cariñosa, dulce, tierna, con la palabra hay una energía, y eso los físicos cuánticos lo saben perfectamente, y esa palabra sana al que la recibe y al que la da. Cuando nosotros criticamos, odiamos, nos peleamos, etc., ¿qué hay? ¿Qué cualidad psicológica hay detrás de este sonido? Si la palabra es magia, es creadora, es mágica, quiere decir que nosotros podemos hacer o crear magia blanca o podemos crear magia negra. ¿Qué diferencia una magia de otra magia? La intención, el poder de la intención, como decimos normalmente. Y aquí entramos en un punto muy importante que insinuaré porque si no, no llegaremos al final. Es el tema de la libertad de expresión. Tema tan discutido. Y voy a hacer una analogía entre la libertad de expresión, es decir, el poder creador de la palabra, hablada o escrita, con la libertad que yo puedo tener en el plano físico, aquí en esta dimensión. Todos somos libres, tanto tenemos libertad de acción, pero cuidadín.
Teóricamente yo puedo coger el coche y empezar a atropellar gente. ¿Yo soy libre de hacerlo o no? Pues sí, pero no. Y ustedes me pueden comprender perfectamente. Porque si yo utilizo el coche para acompañar a mis amigos, a los seres queridos, a las personas, a mis hermanos, yo soy libre. Pero si yo cojo el coche para empezar a atropellar gente, yo no soy libre. Pues vamos a traspasar esto al plano de la palabra, de la libertad de expresión. Un marido es libre de decir a su mujer lo que quiera. Pero claro, el poder de la palabra es que si él utiliza la palabra para ofender, para menospreciar, para odiar, es lo mismo que si yo cojo el coche o cogiera el coche y empezara a atropellar gente. Entonces no somos libres, porque la libertad de la persona se acaba cuando empieza la libertad de los demás. Y eso es una verdad, tanto aquí abajo en esta dimensión, como en el plano de la palabra, de la psicología, de la palabra creadora, porque la palabra es mágica, tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Y así aquel gran maestro, maestro de maestros, dijo, no contamina a un hombre, para mujeres, entendámonos, lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Es decir, hemos de cuidar muy bien lo que comemos, totalmente de acuerdo. Pero ¿qué es lo que sale de la boca? ¿Cuál es el motivo, el impulso que hace que nosotros emitamos las palabras? Porque por lo que sale de la boca seremos juzgados. Incluso seremos juzgados de las palabras vanas. ¿Qué significa? Una palabra vana sería en principio una palabra sin intención. Pero también por ellas seremos juzgados. ¿Qué significa esto? Pues lo mismo que el primer mandamiento. Porque la palabra, la pequeña palabra que pronunciamos nosotros, la palabra que pronuncia nuestro ser interno, que somos nosotros, y la palabra del Logos, es a distintos niveles, y salvando las distancias, lo mismo. Y cuando nosotros pronunciamos las palabras, pronunciamos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se puede pronunciar en vano. Vamos a profundizar más. La vida, la expresión de la vida, la existencia nuestra, es la palabra de Dios. Y entonces nos deberíamos preguntar, ¿nuestra vida, es decir, la expresión, el propósito de nuestra vida, es en vano? Porque si una persona vive para sí mismo, vive para satisfacer sus deseos, sus experiencias, para tener más dinero, está pronunciando la palabra de Dios en vano. Y esto no quiere decir, no significa que tengamos que no sea incorrecto decir tacos por ahí. Totalmente de acuerdo, pero estoy hablando de otra cosa. Que ustedes me pueden seguir o no, porque estoy hablando de cosas muy abstractas. Estoy hablando de que el primer mandamiento de pronunciar la palabra de Dios, de no pronunciar la palabra de Dios en vano, significa que nuestra vida no tiene que ser en vano. Que el propósito de nuestra vida de expresar el propósito de Logos en muy pequeña escala, de expresar el amor incondicional, si nosotros no lo hacemos, estamos cometiendo entre comillas, el pecado de pronunciar la palabra de Dios en vano. Algo que es mucho más profundo que simplemente oír al sacerdote en la iglesia que da sus buenos consejos, que es maravilloso, que no estoy en contra en absoluto, sino que voy más allá. Porque es nuestra vida. ¿Qué hacemos con nuestra vida? Porque en el momento que nuestro ser interno deje de pronunciar la palabra, esa palabra que es el aliento de vida, que es la vida, y retire esa palabra, ese aliento de nuestro cuerpo físico, es decir, en términos normales, nos morimos, entonces tendremos que dar cuenta de nuestra vida, es decir, de cómo hemos pronunciado nuestra palabra, y seremos juzgados por nuestra palabra. Es decir, repitiendo, nuestra palabra, la vibración, la cualidad psicológica
Si nuestra palabra, nuestra vida, ha estado impregnada del propósito de expresión del amor incondicional, nosotros hemos cumplido con nuestra misión. En la gran sinfonía, en la gran orquesta de la humanidad, hemos emitido la nota correcta. En esta gran partitura, en esta gran sinfonía, cuyo título es el amor incondicional. ¿Qué hemos de hacer, pues? Ser muy cuidadosos con nuestras palabras. Hay una frase que me viene a la memoria que dice: no hemos de decir todo lo que pensamos, sino hemos que pensar todo lo que decimos. Es decir, ser conscientes del propósito, de la parte psicológica de cuando emitimos nuestra palabra y ajustar nuestro propósito al propósito del todo, a la expresión del amor universal. Hay un hecho que nos dicen los libros sagrados, orientales especialmente, que hubo un tiempo que toda la humanidad conocía el nombre de las cosas. Era un lenguaje sagrado. Te voy a explicar. Esta silla, sillón, que aquí le denominamos sillón, en la tierra llamamos el armsal, etc. Cada país tiene su nombre, tiene un sonido, una vibración. Si yo conociera ese sonido, pronunciaría ese sonido, y aquí, porque la magia, la palabra es creadora, es constructora, ya lo hemos visto, aquí aparecería otro sillón, y aquí aparecería otro sillón a cada vez que yo pronunciara el sonido, el nombre del sillón. Y este sonido, hubo un tiempo que la humanidad lo conocía. Pero como era egoísta, no conocía o no cumplía el propósito del todo, de la divinidad, creaba sin estar de acuerdo con ese propósito. Simbólicamente en las Escrituras se nos dice que querían ser como dioses. Y para ello construían una torre muy elevada, simbólicamente hablando, que ustedes ya saben a qué estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a la Torre de Babel. Como su propósito, su intención, la psicología del nombre del sonido no era el correcto, les borró ese conocimiento. Y los seres humanos tuvieron que espabilarse cada pueblo con su lenguaje. Un lenguaje que no es sagrado. Aquí un pequeño inciso. ¿Se imaginan ustedes cómo ese gran maestro de maestros multiplicó los panes y los peces? Interrogante. Cada uno. ¿Por qué necesitaba que le dieran un paz y un pez? ¿Para multiplicarlos? Pregunta. Yo no quiero meterme con la fe de nadie. Cada uno que crea lo que crea. Pues bien, ¿por qué se nos quitó ese poder? Porque somos egoístas. Y cuando multiplicó los panes y los peces lo querían elegir como rey. ¿Para qué? Para que les solucionara la vida. Pues bien, nosotros si queremos un sillón hemos de ir a la tienda o hemos de cortar un árbol, etcétera, etcétera, porque este poder se nos ha quitado. ¿Por qué? Porque nuestro propósito, nuestra intención no está de acuerdo con el gran propósito del todo. Si un día la humanidad comprendiera lo que es el poder del amor, construiría, y en todo caso, lo menos que podríamos hacer es sanar. Porque una enfermedad no es nada más que una disonancia entre unas células que están vibrando a un sonido, a una vibración, que no corresponden al propósito, a la voluntad de la vida que está alimentando ese cuerpo. Y aquellas células que dan una nota distinta se están reproduciendo, lo dicen los doctores, no soy médico, se están reproduciendo según unos patrones que no comprenden. ¿Por qué? Porque están vibrando una nota distinta. Y entonces, ¿qué hay? Disonancia. Hay conflicto, hay enfermedad. Y eso lo veremos cuando hablemos del poder del sonido.
que si armonizamos la vibración del ser humano, del cuerpo humano, a la nota correcta, la enfermedad desaparece. Cuando una madre canta a un niño o habla a su bebé con aquel amor, con la parte psicológica del sonido, siempre estamos hablando de lo mismo. Aquel bebé se cura, aquel bebé crece en paz y en armonía. ¿Y por qué no? Voy a lanzar una flecha en favor de los padres. Porque los padres también podemos emitir esta nota de amor hacia el niño, hacia el bebé, creando armonía. Cuando una persona está enferma y se dirige en armonía a su riñón, está generando una vibración que si responde a esa vibración, ese riñón se cura. Porque es la energía del amor, la energía de la vida, la energía de la cualidad psicológica, la energía de la palabra, la que cura. Porque nosotros somos, nuestra personalidad, somos instrumentos, cuerdas vibrantes. Y si conocen la filosofía oriental sabrán que nuestro cuerpo físico tiene 7 cuerdas, 7 chakras, 7 sonidos, 7 vibraciones, 7 niveles de conciencia, que poco a poco hemos de ir sintonizando a la ley del propósito, despertando los centros, elevándolos de vibración y que nuestro cuerpo físico funcione de una forma armónica. Bueno, vamos a avanzar porque si nos quedamos aquí no llegaremos a ninguna parte. Hemos pasado del poder mágico de la palabra mediante la canción de cuna al poder mágico de la música, porque la música es sonido, es vibración, es cualidad. Cada música tiene su cualidad psicológica. Y estas músicas nos afectan. Y no solamente la música, me refiero a la melodía, sino una cosa muy importante, que es el ritmo. Aquellos bajos que se van repitiendo de forma sucesiva implican una cualidad psicológica. ¿Qué diferencia un bolero de otro bolero? La melodía, pero la cualidad subyacente, lo que hay debajo, el ritmo, porque los músicos, si saben ustedes algo de música, lo que se define como la armadura, no es lo mismo un 3x4 de un vals que un 2x4 de una marcha o un 4x4 de un tango, por ejemplo. No sé si son los compases correctos, no me hagan caso. Simplemente son lo que se define la armadura, el ritmo. ¿Por qué a nosotros nos pueden gustar los boleros, o los tangos, o los valses, por la cualidad psicológica? Porque nosotros, nuestras cuerdas de nuestro instrumento, vibran, sintonizan con determinada cualidad psicológica. Y por esto determinadas músicas nos gustan o nos disgustan. Por eso, determinadas músicas nos curan o nos enferman por la vibración. Y así, y ese es el origen de la musicoterapia. Que ¿cómo define la musicoterapia? La asociación de AMTA, que se llama en América, de terapeutas musicales, de un experto, teóricamente, si fuera realmente un buen experto, oiría la nota, la vibración, la cualidad psicológica del paciente y le aplicaría aquella nota que estabilizaría su vibración. Y como estamos todos aquí para aprender, para sintonizarnos a la gran sinfonía del amor universal, si el terapeuta, el musicoterapeuta, fuera suficientemente experto, le emitiría la nota para ajustar su vibración a una nota que correspondiera a la partitura, al compás que el paciente debe interpretar en aquel momento. Y el musicoterapeuta y el psicólogo están haciendo lo mismo desde otro punto de vista. Porque el psicólogo está diciendo, oye, tu comportamiento, la forma como tratas a tu madre, a tu suegra, a tu hijo, a tu vecino, no es lo correcto. Y el paciente tiene que afinar las claves de su violín para emitir la nota correcta.
para que exista una correcta relación entre los seres humanos, y esta correcta relación es la armonía del sonido. Estas músicas que nos impactan, favorable, suponemos que el experto musicoterapeuta es como Dios manda y conoce, consigue unos resultados extraordinarios. Pero estamos inmersos en un mundo de sonidos, armónicos o no armónicos. Sonidos de la naturaleza, ruidos de la naturaleza, porque el ruido de los coches, los trenes, también son ruidos de la naturaleza y afectan a nuestra vibración psicológica. Y tenemos también otro tipo de músicas, que luego desde mi esposa hablará de ello. Las músicas de las películas. Cuando hay una escena romántica, previamente aparece una música que crea el ambiente, es decir, la cualidad psicológica que nos conduce allá donde el director quiere conducirnos. En cierta forma podemos decir, en ánimo peyorativo, que nos manipula. El director de cine nos manipula. El político con sus mitines nos manipula. La gente, cuando nos habla, nos manipula, porque están emitiendo sonidos. Nosotros, porque no nos podemos evadir de nuestra responsabilidad, a través de nuestra palabra, a través de nuestra vibración, a través de nuestra intención, manipulamos. Ya entramos en un tema muy delicado. Las religiones nos manipulan. Fíjense que todas las religiones tienen sus cánticos sagrados. El cántico sagrado no es nada más que una vibración que nos lleva hacia un cierto punto y hemos de suponer que es el correcto. ¿O no? En Oriente podemos hablar, por ejemplo, de los cuencos tibetanos. Los cuencos tibetanos están compuestos de una aleación de 7 metales. Cada metal tiene su nota, su vibración particular y está conectada a un planeta. Porque un planeta es una entidad que emite su sonido y resuena con el metal asociado al planeta. Y el cuenco emite un conjunto de sonidos de acuerdo a los planetas con los que está conectado. Y esta idea de que los planetas son logos, son entidades que emiten sonidos, emiten cualidades vibratorias, cualidades psicológicas, es la esencia científica de la astrología. Como decía mi maestro, yo creo en la astrología, lo que no creo en los astrólogos. Porque esto no lo saben los astrólogos. No saben que están manejando energías, cualidades psicológicas, sonidos. Y así, cualquier persona coge un cuenco, lo pone a sonar y está emitiendo su sonido. ¿Cura o no? ¿Por qué? El cuenco emite su sonido, la persona tiene otro sonido armónico, eleva su vibración. Supongamos que sí, o no. ¿Somos lo suficientemente sabios para poder comprender las vibraciones, los sonidos? ¿Estamos nosotros suficientemente en silencio interno para oír el sonido del paciente? El médico, la charla de Pablo nos ha hablado, el médico tiene que saber oír al paciente. Pero yo voy más allá, porque debería saber oír la vibración, aquella vibración que no está armónicamente, no es correcta, y emitir la nota correcta. Por esto, como hablé en el pasado simposio, el terapeuta, el médico, debería recetar pastillitas de amor. ¿Qué es? Nada más que el sonido, la intención de impregnar al paciente de una cualidad vibratoria superior que curará su enfermedad, cuyo poder es mayor que la pastilla de paracetamol o lo que sea. Porque los placebos van acompañados, si curan, van acompañados por la fe, que es la vibración, la cualidad psicológica que lo acompaña.
Siguiendo en Oriente tenemos los cuencos tibetanos, tenemos los mantras, estos sonidos que lo importante de los mantras es la intención, la vibración. Yo puedo repetir 30.000 rosarios pensando en lo que voy a hacer mañana y eso tiene un valor nulo. ¿Por qué? Porque hay el sonido, pero falta la cualidad psicológica, hace falta la vibración, aquello que impulsa el sonido a realizar su cometido. Y vamos a hablar, por ejemplo, de un canto ya penetrando en Occidente, de los que son los cantos gregorianos. Los cantos gregorianos los instituyó el Papa Gregorio I el Magno, ¿verdad? Sustituyendo toda una serie de sonidos, de cánticos antiguos, que según ellos eran paganos, pero que tenían mucha más sabiduría, mucha más cualidad vibratoria que el mismo canto gregoriano. Esto es lo que dicen. Yo no puedo juzgar. Suponemos que era así o no. Lo que es cierto es que el canto gregoriano tiene una cualidad psicológica que impulsa a los seres humanos a una vibración que se denomina devoción o aspiración espiritual. Eso es lo que debería ser. Cada uno es libre de sentir o interpretar lo que quiera. Pero ya avanzando el tema, nos vamos a que el año 1939 un señor llamado Joseph Goebbels, un ministro alemán, no sé por qué motivo, supongo que influenciado por las fuerzas de la oscuridad que en aquel momento invadían Alemania, cambió la nota de afinación del La, que estaba en 432 hercios, la puso en 440. Es decir, si esa nota que marca toda la vibración de la música que había en aquel momento, esa nota que generaba lo que se denomina la escala cromática y luego la escala del clavecín bien temporado de Bach, que lo voy a saltar porque si no sabremos nunca, no tiene importancia, puso la nota en 440, una nota que no estaba de acuerdo con la nota del planeta, con la vibración del planeta. Todos los instrumentos en aquella época en Alemania vibraron a una nota incorrecta, no armónica con la nota del planeta. Pero lo peor del caso, que en el año, no me quiero equivocar, 1953, la ISO, o sea, la normativa universal de normas, tomó esa nota para todo el planeta. Es decir, que en este momento la música que está sonando, psicológicamente hablando, está en desarmonía con la nota del planeta. Y hay voces que están llamando para que se ajuste, que nos pongamos de acuerdo, que cuando el músico en una orquesta suena su diapasón y le suena el La a 440, que tire ese diapasón, que ponga un diapasón a 432. Y a partir de aquel momento los músicos que afinan sus instrumentos, les dan en un concierto y ven que el músico principal, el solista, agita su diapasón, ajusta su La, toca el La y ves a los violines, a los violonchelos, a todos los instrumentos que son el La. Realmente es difícil, porque todos los pianos se tenían que volver a afinar, porque si no, solos podían tocar, pero en orquesta no podían tocar, porque la nota sería disarmónica. Pero es que la nota de todas las sinfonías, de todas las músicas que estamos tocando en el planeta, a excepción de Oriente, que tocan el sitar, que tienen sus escalas y sus afinaciones, a excepción de ellos, estamos tocando una música que no está en sintonía con el planeta. Pero es que hay otra cosa más curiosa. En 1952, el señor Wilfried Schumann detectó que la vibración de los campos electromagnéticos planetarios era de 7,8 hercios, vibraciones por segundo.
Y esta vibración afecta a toda la línea Harman, a toda la estructura electromagnética del planeta. ¿Qué significa? Una vibración, un sonido, una cualidad psicológica, ¿no? En eso estamos. Pero los científicos han detectado que en el año 1980 esta frecuencia ha subido nada menos que hasta 12 ciclos por segundo. Nuestro reloj va de cabeza. La noción del tiempo va de cabeza. Nuestra cualidad psicológica va de cabeza. Y el mundo, lo mismo. ¿Qué significa? El sonido ha subido a 12 Hz. Pero volvemos con lo mismo. ¿Cuál es la cualidad psicológica que corresponde a esta nueva vibración planetaria? Es distinta. Vemos en la humanidad que hay un cambio de forma de pensar. Porque nuestro sonido está impactado por una nueva vibración planetaria. Y esta nueva vibración planetaria nos lleva a una nueva forma de pensar. Nos lleva a expresar, como nunca lo ha hecho el planeta, el amor universal que se expresa como colaboración, como solidaridad, como correcta relación de los seres humanos. Esta es la nueva vibración que está entrando. Y es algo científico. Entonces, nosotros podemos mantener nuestros instrumentos en la línea antigua, en la vibración antigua. ¿Cuál es la vibración antigua? Pues el autocentrado, el egoísmo, el conseguir una casa más grande, un coche más grande, etcétera, etcétera. Pero esta vibración va desincronizada con la vibración del planeta. Esta desarmonía de vibraciones implica conflicto. Y nunca en el planeta han existido tantas guerras, tanto hambre, tantos desplazados. ¿Por qué? Porque se enfrentan dos vibraciones, dos sonidos, dos psicologías distintas. Una vibración antigua, que es la vibración del yo, y otra vibración que habla de nosotros. Porque todos somos uno. Todos somos instrumentos de esta gran orquesta. Y todos hemos de afinar nuestros instrumentos hasta esta nueva vibración. Fíjense que la idea de síntesis, la idea de unidad, está penetrando cada vez más en los seres humanos. Y luego tocaremos un trozo de esta canción tan bonita que dice: nosotros somos el mundo. Y cuando hay unos atentados en París, la gente dice: nosotros somos las víctimas de este atentado. Es una fase previa hasta que lleguemos a considerar que nosotros somos todo, la unidad. Y así expresaremos esta sinfonía universal que es el amor incondicional. Las enfermedades, nunca el planeta, con la medicina tan maravillosa que tenemos, nunca el planeta ha estado tan enfermo. ¿Por qué? Porque hay una desarmonía de vibraciones, de sonidos, de cualidades psicológicas. ¿Qué más? Seguro que me han quedado muchas cosas en el tintero, pero es igual. Vamos a entrar un poco en, a no cansarles más, el tema de preguntas, y seguro que saldrán las cosas. Ahora hay autores o artistas o músicos que sí están tocando canciones, o hay canciones que están en este tipo de vibraciones de la 432. Jonathan Coleman, todos estos. Han cambiado la fenómeno. También. Yo lo he intentado. Unas músicas que tenía en MIDI, en formato de sintetizador, he cambiado la afinación del órgano a 432 en lugar de 440, que es lo que venía de fábrica. Y sinceramente lo he escuchado y así a primera impresión no se nota. Realmente no se nota. Yo supongo que debería ser una cosa en plan de sinfonía. Incluso también hablan de
de la música emisync, no sé si la conocen ustedes, de la metamusic, de la fusión emisync. Emisync. Y hablan de que no se debe escuchar en formato comprimido, porque los armónicos, es decir, voy a explicar lo que son armónicos. Una nota hay la fundamental, a un lado sería los 432, los 440, pero hay el armónico que es la frecuencia doble, la triple, la cuádruple, etc. Pues esta serie de frecuencias se mezclan con la frecuencia fundamental y hace que la misma nota emitida por un violín, o emitida por un piano, o emitida por un saxo, suene distinto. Porque la cualidad psicológica es distinta. Estos armónicos, nosotros cuando hablamos emitimos las palabras con armónicos. Y esa cualidad vibratoria de los armónicos es la cualidad psicológica que cada uno tiene. Cada uno tiene su huella dactilar, pero cada uno tiene su voz. Y su voz es esa nota con todos los armónicos que hace que yo pueda distinguir perfectamente que me está hablando mi mujer, o me está hablando mi hermano, me está hablando lo que sea. Porque suena distinto. ¿Por qué suena distinto? Porque la psicología, es decir, los armónicos, son distintos. Y detecto que es una persona u otra persona. Incluso a nivel de idioma, a nivel de lenguaje, cada pueblo, no quiero utilizar la palabra nación porque es mal interpretada, cada pueblo, cada etnia, tiene su idioma. Su idioma, su lengua, es el sonido, no solamente las palabras concretas, sino el sonido, la vibración, la cualidad psicológica. Porque cada pueblo es una entidad. Y así como una persona, otra persona tiene su voz, un pueblo tiene su idioma. Y los políticos saben muy bien que la forma de anular un pueblo es anular su idioma. Porque su idioma es su idiosincrasia, su manera de ser. Y llegará un momento que todos los pueblos deberán vivir en armonía, como las personas hemos de vivir en armonía, con libertad de expresión, libertad de los unos con los otros. Pero ese no es un problema de aquí, es un problema mundial. De los sunitas, de los chiitas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no hay respeto a la identidad de la persona y es un pueblo. Ese tema prefiero no insistir en él, porque estoy hablando en términos abstractos, en términos de principios, que si se comprenden y se aplican correctamente, solucionan los problemas. ¿Qué más podríamos decir? ¿Tenéis alguna música ¿Sí? que nos ayude en este momento para equilibrar un poquito? ¿Alguna campana? Es que antes ha sonado como una campana o algo A así. ver, la idea, sí, la idea que teníamos es hacer una pequeña práctica de hacer sonar muy poco. Bueno, tenemos bastante tiempo, podemos sonar, si es sonar moderado, distintas músicas para que notar qué respuesta psicológica tenemos cada uno de nosotros. Vale, pues sí, genial. Qué bien. ¿Tomas el relevo? Vamos. Pues venga, si ocurren más preguntas, estamos ahí, estamos de familia. Gracias. Una pregunta, una cuestión que es importante, que es el tema del ruido. Si me permite un segundo, por favor. Tenemos tiempo. El tema del ruido, de las bombas, de las explosiones, de los cohetes, de los aplausos. Por eso me ha venido a la memoria ese tema. Las bombas de las guerras mundiales que hemos vivido han provocado en el planeta unas roturas de las barreras dimensionales. En términos de sabiduría antigua le denominamos rotura de las tramas etéreas. ¿Qué ha traído como consecuencia? Que nosotros, a nivel de conciencia, estamos cada vez más conectados con la cuarta dimensión, lo que se denomina el salto cuántico dimensional. Somos más conscientes de lo que denominamos el plano emocional o el plano astral, con sus ventajas y sus inconvenientes. Por ejemplo, inconvenientes. La droga ha aumentado de una forma tremenda, porque la droga favorece esa rotura dimensional. Las alucinaciones de los drogadictos no es nada más que penetran en un nivel de conciencia
en el que no deberíamos haber entrado. En ciertas zonas del planeta aparecen entidades de la cuarta dimensión que se denominan ovnis, que no deberían estar aquí. Pero por otra parte también tienen sus ventajas o inconvenientes. El número de mediums, clarividentes, etcétera, etcétera, ha aumentado de una forma tremenda. ¿Eso es bueno o no? Vamos a dejarlo ahí. ¿Pero qué representa? Que cada vez más se está hablando más de la muerte, del traspaso a la cuarta dimensión, de la muerte. Se está hablando más de un tomar conciencia, de un despertar, de una nueva era. Y hablando de nueva era, que me decía nuestro querido amigo, hay músicas que fíjense que no tienen ritmo. Porque el ritmo es una cualidad psicológica. Y sin hablar de cosas buenas o malas, simplemente que cada uno tiene su ritmo, el saltar al ritmo de la música, sea la música de tambores de los masáis o la música de rock de un auditorio, tiene sus cualidades vibratorias, sus cualidades psicológicas. Y automáticamente ustedes me preguntarán, ¿es bueno o es malo? Voy a responder palabras del Dalai Lama que realmente me gustaron cuando le preguntaron cuál religión era la mejor. Contestó, la mejor religión es la que te hace a ti mejor, más humano, más amoroso, más correcto, que eleva tu vibración, hablando en términos de sonido. Pues la música, la que es mejor para cada persona, es aquella música que le haga ser mejor, que vibre a una nota de amor incondicional. Si saliendo de un concierto de rock, el impulso que surge dentro de la psicología interior es empezar a quemar contenedores, mal andamos. Si la música te anima a cumplir más con tu responsabilidad, en tu familia, en tu entorno, en tu trabajo, etc., a ser mejor persona, es buena música. Por esto no podemos nunca juzgar a nadie, porque cada uno es responsable de sus actos, de su vibración, de su sonido, de su música. Vale, y a eso iba. Fíjense que en la parábola del hijo pródigo, es decir, nosotros que estábamos en la casa del Padre, es decir, en la conciencia del ser interno, bajamos aquí para experimentar, para aprender, para volver con nuestra experiencia a la casa del Padre, que no es un lugar, es un estado de conciencia, es una vibración psicológica. Fíjense que a nuestro lado había un hermano que no salió de la casa del Padre. Ese hermano simboliza a los ángeles, nuestros hermanos, que permanecen en la conciencia del amor. Su lenguaje, su música, su sonido es amor. Si nosotros queremos establecer contacto con los ángeles, tiene que ser, y eso lo dice todos los que hablan de ángeles, tiene que ser a través del corazón. La palabra, lo que nosotros decimos, no lo oyen, no lo interpretan, no saben lo que es. ¿Qué interpretan? La cualidad psicológica que hay detrás de la palabra. La psicología del sonido. Eso es lo que ellos interpretan. Y a través de la psicología, de la nota correcta, de la nota del amor, nosotros podemos no solamente retornar a la casa del Padre, sino establecer contacto con nuestros hermanos, los ángeles. Para encontrar esta nota, hemos de sumergirnos en el silencio del corazón. Porque así encontraremos la vibración, la nota del ser interno, lo que se denomina la voz del silencio. Cuando nosotros en meditación somos capaces de acallar las vibraciones de la personalidad y oír la nota de nuestro director de orquesta, de nuestro maestro, que nos da la nota correcta, esta nota cuya esencia es amor, entonces, oyendo la voz del silencio, podemos emitir la nota del amor
y en el silencio del corazón establecer contacto con los ángeles. La vibración de la música de la nueva era tiene este objetivo: apagar o silenciar todos estos desequilibrios internos para que la nota superior pueda vibrar en nuestro interior. Y así nos relajamos físicamente, aquietamos nuestras emociones, paramos nuestras mentes y oímos. Porque los seres humanos tenemos un gran defecto. Siempre estamos hablando, aunque estemos callados, estamos emitiendo sonidos y no sabemos oír. Mejor dicho, no sabemos escuchar. Por eso no hay diálogo muchas veces entre seres humanos, porque no hay diálogo, porque no son diálogos, son dos monólogos, porque no sabemos escuchar. Los padres debemos saber escuchar a los hijos, las personas que trabajan a sus compañeros de trabajo. Y cuando nosotros sabemos escuchar desde el corazón, podremos comprender a los demás y emitir la palabra correcta. Hay una frase muy bonita que me gusta mucho, que dice: cuando los hombres hablan, el sabio calla. Cuando los hombres callan, el sabio habla. Tiene mucha amiga, ¿eh? Sí. Bueno, seguro que se han ocurrido preguntas y no se atreven. Hemos oído ya muchas veces en bioenergía que realmente la música equilibra la energía, limpia el ambiente. Y hay incluso CDs de los monjes tántricos que se utilizan para limpiar ciertos lugares. ¿No es así? Porque es la vibración psicológica la que pone la música. Pero la música, lo que decía, tiene que ser dirigida por una persona sabia. Una persona que, como ha sabido escuchar las notas, sabe que la música que se necesita en un determinado, tanto que se llama, es decir, en un momento instante, la música que necesita para limpiar el ambiente es una determinada. Porque la música nos puede hacer subir la vibración o no. Ah, ¿vale? Como hemos dicho antes, los cantos gregorianos, por ejemplo, creo que son uno de ellos. Claro. Los cuencos, los cantos tibetanos, los mantras, las meditaciones, hago mucho hincapié en el ritmo porque los mantras no se dicen, se pronuncian, significa que se cantan, porque hay el ritmo, la cualidad psicológica, y lo que es muy importante, el propósito. Porque el propósito es lo que le da fuerza. Un mantra en la nota correcta, en el ritmo correcto y con la intención adecuada es mágico. Magia es cualquier cosa creadora que nosotros no sabemos cómo se hace. Dice, esto es mágico. Pero si somos científicos y conocemos las leyes del universo, que son las leyes del sonido, no es mágico, es científico. Es decir, es mágico, pero no cosas raras. A ver si me explico. Tiene poder. ¿Cómo? Tiene poder. Tiene poder. Y se habla mucho del poder de la palabra. Pero el poder de la palabra nos está dando una gran responsabilidad. Porque cuando sabemos el poder que con nuestra palabra podemos hacer, sabemos que somos responsables de las consecuencias de nuestras palabras. Y hay una ley universal de la justicia divina que por nuestras palabras seremos juzgados. Es decir, que la ley de causa-efecto, que en Oriente se denomina la ley del karma. Es decir, todo lo que hagamos, digamos, sintamos o pensamos, tiene sus consecuencias. Hasta una hoja que cae, no cae sin consecuencias. Tenemos que estar muy atentos a lo que hacemos, a lo que sentamos, a lo que pensamos, y podemos empezar por estar muy atentos a lo que digamos. Ya tenemos trabajo. Sí. A ver, ¿qué? Ah. No, tú, adelante, venga. A ver, esto funciona. Es que no sé si puede. A ver, espera. Que tienen una pierna mala. Bueno, pues lo que queríamos
buscamos también en este taller es Se lo que veía cuando quiera. fuéramos conscientes de lo que no solamente las músicas, sino lo que los sonidos nos pueden evocar. Porque los sonidos pueden ser, por ejemplo, el canto de un gallo. No sé a ustedes lo que les evoca, a mí me evoca un pueblo. El canto de los pájaros, la naturaleza. El rugido de un león nos transporta a la selva. Es decir, que no solamente son las músicas, también hay sonidos que se utilizan, por ejemplo, en el cine. Recuerdan ustedes las películas, sobre todo las antiguas, las pisadas de alguien cuando nos imaginamos la escena, ¿no? En una noche y vemos unas pisadas que se paran cuando la persona se gira en las películas de suspense, ¿no? Y no hay nadie, simplemente es un efecto de sonido. O los gritos de alguien que nos ponen los pelos de punta en una película de terror. Hay muchos fenómenos que se utilizan, que son sonidos para, como antes era explicado, ¿no? Que la música que nos lo transporta al momento antes de una escena, como puede ser la escena del beso o la escena que nos van a preparar para un shock en una película, ¿no? Entonces eso es lo que habíamos dicho antes de la manipulación, que seamos conscientes de lo que puede en nosotros hacer determinados sonidos o determinadas músicas. Vamos a hacer una selección para no cansar demasiado y vamos a ver qué les evoca lo que vamos a hacer. Un fragmento, ¿no? Es un fragmento, sí. ¿Qué les evoca esto? Un amanecer. Un amanecer. ¿Un amanecer? Melancolía. Bueno, muy bien. Nubes, eso es unas nubes con el sol por ahí. Algo de pareja. Y bailando con la pareja. Es que la música y el baile eran muy unidos. Esta música es la melodía desencadenada, que sale en Ghost. Es una canción antigua, pero que sale en Ghost. Lo que pasa es que aquí la he cogido de un director de orquesta, Antovani, que me ha encantado Yo la había puesto como romántica, pero veo que hay mucha gente que lo ha visto de Cada otra uno sintoniza manera, lo que- el amanecer, muy bien. Veamos que cada uno lo coge de una manera diferente. Aquel que les sugiere esta. Está abierto al ritmo. Sí. O sea, aparte de la música, hay el ritmo. Y esto psicológicamente es Todo el importante. mundo piensa lo mismo. Sí. También, Y también. rápidamente las manos se nos van, ¿no? Como liviandad también. Y lo que pasa es que esta era la banda sonora de, bueno, la serie esta de dibujos animados era una vez la vida, que cuando nosotros éramos pequeños, claro, la veíamos, era una vez la vida, el hombre, es que era esta banda sonora. Entonces también, claro, conectas con la niñez también, bueno, de mi generación por lo menos. Es el minueto de Bucherini, o sea, No, no, claro, cuando se utiliza lo que Claro, decimos, claro, una claro. música, por eso la publicidad, Claro. una música que luego la asociamos con determinada cosa, por eso la publicidad funciona tanto, ¿no? Y las marchas militares, una forma de manipular, incrementar el valor de los soldados, ¿no?
Se hizo una película esto, ¿no? Esto se utilizó en Platón. Es un adagio. Bueno, pues a ver qué diferencia encuentran entre esta que es triste y la siguiente. Aquí se nota mucho lo que se denomina en música el contrapunto. Es decir, los violines llevan una melodía y el contrapunto llevado por los violonchelos que equilibran la música exultante de los violines y te hacen tocar desde el suelo, con los bajos. No sé qué les... A mí la muerte. A mí la muerte. Como si hubiéramos que de repente algo muriera cuando el contrapunto... Desesperación, ¿no? Sí. Una cosa. Me imagino otra vez bailando. A mí algo sublime, Música de ballet. Para mí hay esperanza. Al principio de la esperanza. Muy como profundo. Muy profundo. Como más pasión. Como otra Pasión. pasión. Hay algo pero profundo, ¿no? Esta música se utilizó en Muerte en Venecia. No sé si han visto la película. Sí. Es de Mahler. Es la quinta sinfonía, es muy emocional, muy emotivo. Vamos a cambiar un poco el tema. A ver qué le sugiere esta. Para arriba. ¡En marcha! ¿No se acuerda nada? Rocky. Rocky, correcto. Sí. Sí. Es Es lucha. el triunfo, ¿eh? La lucha, El esforzarse, el conseguir aquello que quieres. Muy bien. Vamos al siguiente. Ya se acabó. Mejor. ¿Qué? Miedo. Miedo, psicosis. Es la música antes del asesinato, ¿no? Sí. No es la música de asesinato. Una escena de striptease. Con música de fondo. Sensualidad. Sensualidad. Bueno, es que el sonido del saxo El saxo es tremendamente muy sensual. Y la forma de encadenar las notas, el arrastrar las notas, es sensual. Esta misma música, tocan las mismas notas, una detrás de otra, sin arrastrarlas, son muy distintas. A mí me ha resonado un requiem. Sí. Fatalismo. ¿Es verdad? Sí, sí. ¿Qué más Algo te sugiere? Fatalismo. ¿Conflicto? Conflicto. Guerra. Lucha, lucha, conflicta.
Es un fragmento del Señor de los Anillos. Guerra. Muy bien. Aún una cosa que queríamos comentar, veo que aquí hay uno que es las músicas pegadizas. Es que no nos podemos sacar de la cabeza. Y ahora que estamos entrando en el verano, es lo que más se llevará. No pongas la última que nos la llevaremos puesta. Seguro, ¿no? Nos lleva al movimiento, pero ya, Alegría. Seguro que la he oído. Fíjense lo importante que tiene la batería, el ritmo. Del ritmo que implica. A veces se oye música desde lejos, gente que tiene la radio puesta, y no se oye la música, se oye solamente el bum, 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 bum. Y esto implica una psicología. Una cosa que, aparte de nosotros las campanadas y los cuencos, lo que quería que vieran, que dentro de lo que se denomina ahora New Age, hay diferencias. Y yo les voy a poner 3 fragmentos. A ver ustedes qué les sugieren. Relajación. Tranquilidad. Nada más en principio. Armonía. ¿No les traslada a un sitio? Sí, ¿No han ido a un bosque? ¿Se han fijado en como los sonidos de esos cilindros, que se llaman como unos tubos? En realidad esta música se llama un templo en el bosque. Y es que como a mí me lleva. El bosque y los cuencos, los tubos estos. No se oye también como un pajarito. Sí, se oyen pájaros y música. Es una para subir la vibración. Sin que la pilles, sin que la mandan. Pues vamos a ver esta. A mí esta me ha llevado más al corazón. Las otras más las otras dos. Está elevada. Es como que Desde el corazón se me te cae. sube. Sí. Como si te transportase Sí, te invita a sentir. directamente. Es muy, muy, muy especial esta música. ¿Cómo Se llama Angel That I, ¿Ángel? de Mike Rowland. Porque soy ángel luminoso, ¿no? Sí.
me transporta a Los Ángeles, ¿no? Muy bueno eso. Angels ¿Qué? Delight. Angels Delight. Las campanadas. Vamos a poner campanas ahora. Ahora las volveremos a poner. Yo escucho una cosa muy concreta. El ritmo. Como un eco. Como un eco. Esto va a ser el cuenco, que es la versión oriental de la campana. Y no todas las campanas hacen este eco. La que tiene la cualidad vibratoria correcta es este eco. Esto da cierta aleación de bronces especiales y no todo el mundo sabe hacer campanas. A veces oís campanas en la iglesia y dices, ese campanero no sabía hacer campanas. Oye, el tam, tam. Y eso va muy ligado a lo que denominamos en Oriente a la pronunciación del Om, la palabra del ser interno. Cuando en meditación pronunciamos el Om, no le damos la cualidad vibratoria, la reverberación esta. Un verdadero Om que se canta, si oyen los orientales, los verdaderos lamas orientales, cuando cantan el Om, cantan el O. ¿Qué hacemos nosotros? Pues intentarlo, hacer lo que podemos. Entonces nos sentamos, pronunciamos el Om, y en realidad no pronunciamos el Om, pronunciamos el Aum, que es distinto. El Aum es la nota de la personalidad, es el Amén, el Así sea, el Hágase la luz en términos bíblicos, cuando el Om es la nota del ser interno. No es la personalidad la que pronuncia el Om, es el alma. ¿Qué hace o qué intentamos hacer nosotros cuando hacemos meditación? Oír, estar en silencio. Y cuando notamos la voz del silencio en nuestro corazón, que canta el ser interno canta el Om, lo que intentamos es repetir desde nuestra pequeña palabra, nuestra pequeña voz, repetir el sonido del alma. Porque el sonido del alma no es hágase la luz, es distinto, es hágase la voluntad. Y aquí hay matices que es interesante reflexionar porque es distinto. El hágase la luz es el sonido del constructor, del Espíritu Santo, de la paloma que aletea sobre las aguas. Es el Aum. En cambio, la voz del verbo, la del amor, es el Om. Estoy entrando en matices que difícil que me sigan, pero a ver, cuando vas profundizando y vas reflexionando y vas estudiando, te vas dando cuenta de que el mundo del sonido, el mundo de la psicología, el mundo de la conciencia, es el camino que todos debemos alcanzar a ser sabios. Y un punto que también es interesante, que antes he insinuado, es decir, aquí hemos generado un sonido, un ambiente psicológico que ha atraído a ciertos ángeles de un nivel vibratorio que nosotros hemos más o menos creado. Les quería, por favor, ya sé que aplaudirán por simple cortesía, yo se lo agradezco, me doy por cortesía, por favor, no asusten a los ángeles. Cuando en una verbena empiezan a sonar petardos, los ángeles se asustan, se van. Y cuando hay ruido, no hay silencio. No han sido conscientes algunas veces de un silencio muy especial. Y decimos, aquí ha pasado un ángel. Porque el silencio este es un sonido, el sonido del silencio. Porque es una vibración, una cualidad psicológica, que si nosotros podemos conseguir, crearemos en este silencio dentro de nuestro corazón lo que se denomina un espacio creador.
la naturaleza, es una frase oriental, que dice la naturaleza aborrece el silencio. Para poder conseguir vibrar a otras notas, hemos de conseguir el silencio en el corazón. Este silencio interno que absorberá una energía, una cualidad psicológica superior, que nos transmutará, nos transformará. Y es dentro de este silencio cuando podemos emitir la nota que ayudará a cambiar a la humanidad, a cambiar a todo, a crear esta nueva era en la que todos estamos involucrados. Todos somos responsables de crear esta nueva era, esta nueva tecnología, este nuevo estado de conciencia que se denomina conciencia crística, conciencia del amor, de unidad, de síntesis interna, que se expresa como solidaridad. Yo estoy seguro que hace no mucho tiempo, quizá del siglo pasado, el que hubiera barcazas llenas de inmigrantes que se hundieran en el Mediterráneo, no nos hubiera importado en absoluto. Y ahora no es así. Y es precioso que no sea así. Es maravilloso. Es decir, que vamos por buen camino, pero que todavía nos queda. Porque todavía hay mucha guerra, mucho hambre, mucho sufrimiento, mucha enfermedad. Volvemos a poner las campanas. Volvemos a poner las campanas. Escuchen. Escuchen desde el corazón. ¿No se visualizan ustedes los monjes haciendo sus rituales? Sí. ¿Qué significa ritual? Fíjese que en un ritual hay un sonido, una palabra mágica, un silencio y un movimiento, un ritmo. Fíjese que en el ritual el movimiento es mágico. El baile es mágico. Porque el baile sigue al ritmo. Y el ritmo impulsa, lo que decía, que te mueves. Esto es energía psicológica. Cuando un capitán o un comandante, al ritmo de la marcha militar, hay 100 o 1000 soldados marcando el ritmo, están generando una energía que impulsa al más cobarde a enfrentarse al enemigo. Y esto es psicología. Claro. Es que son temas que los vemos por todas partes, lo que no estamos lo suficientemente atentos para comprender el significado profundo de lo que hay. Y no hay mucha diferencia entre esto y el festival de rock que todos los jóvenes, o quizá no tan jóvenes, van saltando. Es energía, psicología, sonido, ritmo. No sé, ¿qué más? Vamos a poner los cuencos. Vamos a poner los cuencos. Armónicos. ¿Han oído? Armónicos. Armónico. Esto impregna la psicología. Y este mismo sonido, le quitan esto, es simplemente una nota fija. Por ejemplo, un aprendiz de violín, cuando toca una nota, suponiendo que es una nota que afinada, no hay vibrato, ¿saben ustedes de música? El vibrato, eso que el violinista hace moviendo la mano, es subir, es lo que se denomina una modulación en frecuencia. Eso, un saxo lo hace con la lengua. Un aprendiz que toca el saxo dice que mal suena. Y la nota es la misma, porque simplemente aprieta el registro. Que suena mal. ¿Por qué? Le falta el vibrato. El
Eso, del que toca el violín. Eso no lo tiene el piano. Hay instrumentos de escala, queda un poco de tiempo todavía. Hay instrumentos que afinados, que antes lo he mencionado, pero lo he dejado para el final, que tienen la afinación cromática. La afinación cromática procede de la cuerda de Pitágoras, es decir, la tercera, la quinta mayor, la séptima dominante, etc., son fragmentos de cuerda que da la relación de frecuencias entre las notas. Y de la quinta dominante a la nota del tono siguiente hay una pequeña diferencia de sonido. Si ustedes han acompañado músicas en la guitarra, se oye cuando hay que cambiar de acorde. Porque la quinta y la nota que corresponde suenan distinto. ¿Vamos cortos de tiempo? Sí. ¿Sí? Vamos cortos de tiempo. Tenemos hasta las 7, ¿no? No, es que a las 7 empieza abajo otra y hay que llevarla a las cámaras. Vale, acabo enseguida. Y esta es la afinación cromática. Pero como hay esta disintonía y hay instrumentos que no pueden, por ejemplo el violín, el violinista ajusta la nota según la entonación o la vibración cromática, porque todas las notas las ajusta el violinista, excepto las 4 notas que son las cuerdas al aire, que se llama, que casi nunca las utiliza, por no decir que no las utiliza nunca. Pero la guitarra, por ejemplo, tiene la nota fija, con lo cual esta afinación cromática no es posible. Y entonces se utiliza lo que inventó Bach, que es el clavecín bien temporado, que es la notación de 7 semitonos. No la cromática, se llama la diatónica, exacto. Psicológicamente es distinto. Bueno, vamos a hacer, ¿nos da tiempo de hacer un momento de silencio? Sí, eso. ¿Podrías escuchar la última de We Are the World? Sí, Sí. un minuto, venga. Nosotros somos el mundo. Eso es una nota psicológica. Y es precioso ver el vídeo como cantantes, muchos cantantes, renuncian a su propio protagonismo, a su ego, para decir que todos somos. Vamos a hacer un momento de silencio. Acabamos la grabación porque básicamente ya está dicho todo. Aquí que cada uno, como he dicho al principio, se tome lo que le apetezca, que reflexione lo que tenga que reflexionar y por favor que implique un cambio para que cada día seamos mejores. Silencio, silencio. Que se van los ángeles. Se lo agradezco. Gracias. Todo para ti. Vale, gracias. Vale, puedes finalizar la grabación. Muchas gracias a vosotros.